Los trastornos musculoesqueléticos, o TME, son una gran parte de los reclamos por lesiones en el sitio de trabajo. Ya sea que usted trabaje en una obra de construcción, una fábrica, en un almacén o en una oficina. El costo físico, emocional y económico relacionado con los trastornos musculoesqueléticos es mayor que el costo de la prevención de tales lesiones. Los trastornos musculoesqueléticos se refieren a alguna lesión o herida de los músculos esqueletales, tendones, huesos, ligamentos, coyunturas, nervios, vasos sanguíneos o tejidos suaves relacionados, incluyendo torceduras, esguinces e inflamación. La causa más común de los trastornos musculoesqueléticos sería una sobrecarga física extenuante o por el uso repetitivo de una coyuntura o de un grupo de músculos en particular. Estas se conocen comúnmente como trastornos por estrés repetitivo. El objetivo de este video es proporcionarle la información acerca de los diferentes tipos de trastornos musculoesqueléticos que usted podría sufrir y explicar la ergonomía y cómo ésta le podría ayudar a reducir sus riesgos y lesiones. Los beneficios de un programa de seguridad ergonómica incluirán un descenso en los riesgos de lesiones, aumento en la eficiencia y la productividad, una moral más alta y menos días de trabajo perdidos. Los temas de este video incluirán: definición de la ergonomía, síntomas de los trastornos musculoesqueléticos, los efectos sobre la salud, identificación de los problemas, formas para controlar o reducir los riesgos, los factores de riesgo y sus controles, y capacitación. La palabra ergonomía viene de las raíces griegas ergo, que significa trabajo, y nomos, la cual significa leyes o normas. Sin embargo, la palabra ergonomía no supone principios naturales de trabajo. La ergonomía es el proceso de diseño de áreas de trabajo cómodas para el usuario, el uso de herramientas y equipamiento para reducir el esfuerzo y o los movimientos repetitivos, y capacitar a los trabajadores sobre los métodos adecuados de trabajo, la postura correcta y las técnicas seguras de levantamiento. Los tipos diferentes de trabajos podrían causar una gran variedad de síntomas de TMEs, que van desde músculos adoloridos hasta dedos entumecidos. Los síntomas se podrían presentar repentinamente por un simple incidente, tal como torcerse a tratar de levantar una caja, o gradualmente a lo largo de un tiempo. Ignorar las señales de alerta tempranas podrían hacer que los problemas pequeños se conviertan en lesiones graves. Aunque muchos de los síntomas no necesariamente podrían conducir a alguna lesión musculoesquelética, en caso de que se presenten, los empleados deben reportarlos a su supervisor inmediatamente. Por consiguiente, se podría hacer una evaluación del área de trabajo y de las posturas de trabajo del empleado para así efectuar los cambios necesarios. Actúe diligentemente cuando se trate de su seguridad y la de aquellos que le rodeen. Algunos síntomas probables incluirían dolores o achaques en las manos, muñecas, brazos, cuello, hombros, espalda, piernas o pies. Entumecimiento, calambres, fatiga, sobreesfuerzo, sensación de ardor, debilidad, inflamación, rigidez, enrojecimiento u hormigueo en el área afectada. Capacidad de agarre reducida en una mano o en ambas. Rango de movimiento reducido. Dolores de cabeza por tensión y o estrés. Ojos secos, irritados o adoloridos. Visión doble o nublada. Los TMEs pueden afectar la capacidad de desempeñar labores normales, tareas físicas en el hogar y en muchas actividades recreativas. Los síntomas pueden convertirse en condiciones que podrían requerir tiempo por incapacidad, terapia física prolongada y, en muchos casos, cirugía. Algunas de las condiciones de salud que usted debe tomar en cuenta incluirían sobreesfuerzo muscular del cuello, espalda, hombros y piernas. Síndrome del túnel carpiano, el cual es causado por la presión aplicada sobre el nervio mediano de la muñeca en el área por la cual el nervio pasa hacia la mano. Esta área se conoce como el túnel carpiano, por consiguiente el nombre síndrome del túnel carpiano. Este nervio controla la sensación y el movimiento de muchas partes de la mano
y cualquier presión sobre de este resultaría en dolor, entumecimiento, hormigueo y otros malestares. La tendinitis es una inflamación, irritación o hinchazón de un tendón, el cual es una estructura fibrosa que liga el músculo con el hueso. Bursitis es la inflamación del saco lleno de líquido llamado bursa, el cual se encuentra entre un tendón y la piel o entre un tendón y el hueso. La bursitis es comúnmente causada por el sobreuso crónico, un trauma o una infección, y provoca dolor en las coyunturas y sensibilidad, rigidez y achaques, hinchazón o irritación sobre la coyuntura. Para determinar si pudieran existir condiciones que provocaran que el empleado desarrolle un TME, se deben adoptar y constatar ciertas medidas. Se deberá hacer una revisión y un análisis completo del historial de las lesiones para determinar si existe un patrón de lesiones relacionadas con la ergonomía en ciertos trabajos o áreas. Esta revisión debería incluir examen de los registros OSHA 300 y sus formas de apoyo 301, reclamos de compensación a los trabajadores de los empleados, los problemas con las condiciones de trabajo reportados por los empleados, los registros de las ausencias de los empleados, especialmente de diferentes departamentos, para reconocer si existe algún patrón identificable. Como parte de la revisión, se deberá hacer una evaluación de los riesgos para todas las áreas de trabajo, las labores efectuadas y el equipo y herramientas usadas para poder identificar los problemas ergonómicos potenciales. La gerencia debería determinar si los trabajos presentan riesgos que pudieran conducir a los TMEs. Se deberán obtener las aportaciones de los empleados respecto a los asuntos de ergonomía relacionados con ciertas labores. La gerencia deberá hablar con los empleados y conducir encuestas sobre los síntomas y usar los cuestionarios de los empleados. Otros indicadores probables que podrían ocasionar TMEs incluirían un declive en el desempeño del trabajo, problemas de control de calidad, los empleados sacudiendo los brazos y manos o girando los hombros debido al dolor, la modificación voluntaria por parte de los empleados de las estaciones de trabajo y del equipo para mejorar la comodidad, y los empleados trayendo y usando productos ergonómicos, tales como soportes de muñeca. El conocimiento de los síntomas, de los factores de riesgo y poder identificar los problemas es solo una parte de la solución. La pieza final del rompecabezas sería la creación de un área de trabajo más segura y ergonómicamente más correcta. La jerarquía de control de 3 niveles es generalmente aceptable como la mejor estrategia para el control de los riesgos en el sitio de trabajo, incluyendo a los riesgos ergonómicos. Los controles de ingeniería son generalmente los primeros y mejores enfoques para la prevención de los riesgos en el sitio de trabajo, incluyendo a los TMEs. Los controles de ingeniería implican el diseño del trabajo, incluyendo el diseño del área de trabajo, la selección, el uso de las herramientas y de los métodos de trabajo para tomar en cuenta las capacidades y limitaciones de la fuerza laboral. Los controles administrativos son las prácticas y políticas del sitio de trabajo diseñadas para disminuir o prevenir la exposición a los factores de riesgo ergonómicos. Es importante hacer notar que los controles administrativos no eliminan los riesgos en el trabajo, al igual que los controles de ingeniería. Los controles administrativos implican cosas como cambios de horarios para brindar más descansos y rotación de labores, más capacitación de los empleados para la identificación de los factores de riesgo y la enseñanza de las técnicas de trabajo correctas para reducir el esfuerzo y estrés al efectuar cada una de estas labores. Estos controles podrían ser un resultado directo de una evaluación del sitio de trabajo. El equipo de protección personal es considerado como la última línea de defensa. Artículos tales como guantes atenuantes de la vibración, rodilleras y soportes varios brindan a los trabajadores cierta protección contra los factores de riesgo ergonómico. Siempre y cuando el uso de estos artículos no cause riesgos adicionales, estos serán aceptables para el uso en su compañía. Observe siempre las reglas y regulaciones de su compañía referentes al uso de equipo de protección personal y demás artículos. Pueden ocurrir tipos diferentes de TMEs dependiendo de las labores y el sitio de trabajo. Si ciertas actividades laborales ponen al empleado bajo el riesgo de una lesión,
Esto a menudo depende de cuánto tiempo, la duración, las veces, la frecuencia y la intensidad, la magnitud de la exposición de un empleado a los factores de riesgos de la actividad. Las labores o las condiciones de trabajo que presenten múltiples factores de riesgos tendrán una alta probabilidad de causar un problema musculoesquelético. Es importante revisar el área de trabajo y las actividades de los empleados afectados para poder identificar a los factores de riesgo relacionados con la ergonomía. La mayoría de los factores de riesgo se categorizan como fuerza, repetición, posturas inadecuadas y estáticas y contacto. Además, los factores de riesgo por vibración y los ambientales son probables y a menudo se combinan con otros riesgos para aumentar la posibilidad de que se desarrolle un TME. A pesar de que un número de riesgos y controles son presentados en este video, esta lista no incluye a todos. Usted deberá consultar con su supervisor acerca de todos los riesgos, peligros y controles potenciales. Se define a la fuerza como la cantidad de esfuerzo físico requerido para efectuar una labor o para mantener el control sobre el equipo o las herramientas. Los factores de riesgo para la fuerza incluyen levantar, acarrear o bajar algún objeto, empujar, jalar objetos y agarrar objetos. Se necesita fuerza de agarre adicional si el objeto es pequeño, de forma irregular, resbaloso o vibre. Los controles de los factores de riesgo para la fuerza implican el uso, siempre que sea posible, del equipo mecánico hecho para levantar, acarrear, bajar, empujar, jalar o sujetar objetos. Reducir cada que sea posible el tamaño de la carga o pedir ayuda si la carga es demasiado grande. Ordenar los espacios de trabajo para que usted pueda tener los materiales delante de usted, entre los hombros y a la altura de la cintura. Mantener el trabajo a la altura de los codos o aproximadamente. Mantener los materiales y las áreas de desecho posicionadas de forma tal para no tener que torcerse al tratar de alcanzarlas. Usar las técnicas correctas de levantamiento al levantar algún objeto o carga. Planifique por adelantado. Agáchese por las rodillas manteniendo la espalda erguida. Mantenga los pies paralelos a los hombros. Tensione los músculos abdominales. Levante el objeto cerca de su cuerpo. Levante con las piernas. Y use herramientas motorizadas siempre que sea práctico. Mantenga las herramientas siempre limpias, en buen estado y condiciones de operación. No use herramientas que hayan sido dañadas. La repetición se define como el desempeño de un mismo movimiento o series de movimientos continua o frecuentemente por un plazo de tiempo extendido usando los mismos músculos y partes del cuerpo. Los factores de repetición incluyen los trabajos que requieran de pocos cambios de movimientos corporales. Esto conduce a un uso excesivo de ciertos músculos y o partes del cuerpo. También cuando los empleados de nuevo ingreso efectúan labores a las cuales no están acostumbrados, podría causar dolor o molestias. Los controles de los factores de repetición implican rotación de los trabajos. Es muy importante capacitar a los empleados para varias labores, permitiéndoles la rotación por diferentes labores que requieran de exigencias físicas diferentes. Por consiguiente, esto reduciría el estrés. Dejar que los empleados tomen descansos frecuentes permite la recuperación y el descanso de los músculos y otras áreas del cuerpo. Ampliación del trabajo. Ensanchar o variar las actividades de trabajo para incluir una más amplia variedad de tareas para ayudar a reducir la frecuencia y duración de los movimientos repetitivos. Y adaptar el ritmo del trabajo. Las posturas inadecuadas y estáticas son un factor principal que contribuye a los TMEs. Adoptar posturas poco naturales, poco saludables o inadecuadas causan estrés excesivo sobre el cuerpo. Las posturas estáticas son aquellas posturas que se adoptan por un periodo extendido de tiempo. Las posturas inadecuadas y estáticas tienen varios factores de riesgo, los cuales incluyen estirarse por arriba de la altura de los hombros repetida o prolongadamente, extenderse sobre áreas de trabajo amplias, arrodillarse, acuclillarse e inclinarse sobre algún objeto, doblar o torcer el torso al levantar, agacharse para trabajar a un nivel más bajo, mirar hacia abajo al trabajar, sujetar o usar herramientas en una posición no neutral o fija, mantener posiciones fijas tales como sentarse o estar de pie por periodos extendidos de tiempo,
y escribir a máquina o efectuar cualquier labor con las muñecas dobladas. El control de los factores de riesgo de las posturas inadecuadas o estáticas comienza con un análisis del sitio de trabajo y podría incluir el uso de las técnicas correctas de levantamiento, cambiar el diseño de una estación de trabajo, el uso de mesas, sillas, escritorios, etc. ajustables, el uso de sillas con respaldos, soportes para la espalda baja y apoyos de brazos, limitar el alcance vertical y horizontal a aquellas áreas en las que los codos permanezcan cerca del cuerpo, mantener el cuerpo a unos 20 a 30 grados de la vertical al doblarse hacia adelante y, si está de pie por un largo tiempo, alterne de vez en cuando su peso de un pie al otro. El estrés por contacto sucede cuando alguna parte de su cuerpo fricciona o se pone en contacto con una parte dura o afilada de su escritorio, estación de trabajo, área de trabajo o alguna herramienta. Este contacto podría ser ocasional, repetitivo o continuo. El estrés por contacto generalmente es mayor si el contacto se lleva a cabo repetida o continuamente. El riesgo del estrés por contacto sucede cuando los bordes de su escritorio o banco de trabajo ejercen presión sobre los brazos, piernas u otras partes del cuerpo. Además, el estrés por contacto puede suceder al golpear objetos continuamente con un pie o la rodilla. En algunos casos, los pedales usados para controlar a la maquinaria podrían ser la causa del estrés por contacto. El control de los factores de riesgo del estrés por contacto se podría obtener mediante el uso de una herramienta diferente, tales como herramientas o equipos eléctricos o motorizados. Se puede usar material de acoginamiento en los bordes de los escritorios o estaciones de trabajo para eliminar los bordes afilados. Cuando sea factible, el uso de calzado acoginado, guantes y rodilleras podría reducir o eliminar el estrés por contacto. Varios elementos del ambiente podrían afectar la capacidad de un empleado de efectuar los trabajos. Entre estos factores de riesgo están temperaturas bajas, temperaturas altas, volumen del ruido e iluminación. Controlar los factores ambientales puede ser todo un reto. Mantenga una temperatura cómoda constante cuando sea posible. Cuando sea indicado, se podría requerir equipo personal de protección para los altos niveles de ruido, tal como tapones para oídos u orejeras. Reemplace los focos y lámparas cada que sea necesario. Y use pantallas a prueba de reflejos en los monitores para mejorar la visibilidad. La capacitación para mejorar la conciencia es un factor muy importante para la prevención de los TMEs. Los empleados deberán entender las causas de los TMEs, sus síntomas y las formas de control de los riesgos implicados. Se deberá implementar un programa de seguridad ergonómica en caso de que no haya alguno, y se deberá revisar regularmente. La capacitación efectiva de los empleados deberá incluir por lo menos lo siguiente: cómo identificar los riesgos y síntomas de los TMEs, los procedimientos de la compañía para reportar los riesgos y los síntomas, el uso correcto de todo el equipo y las herramientas, cómo ajustar correctamente el equipo de acuerdo con las guías del fabricante para que se adapten de una mejor manera al empleado y a sus labores. La prevención de los TMEs es una batalla constante. Frecuentemente, los factores que hayan sido eficaces en el pasado ya no funcionarían en el presente. El equipo más complejo requiere de una capacitación adecuada y una observación del trabajador para identificar los factores de riesgo de los TMEs. Las estaciones de trabajo de diseño reciente muchas veces incluyen principios de ergonomía. Si un trabajador sufre de TME, es muy importante llegar al fondo de la causa y prevenir que los empleados futuros tengan el mismo resultado. Sea proactivo. Actúe con seguridad.